Muy buenas noches. Vamos a dar inicio, ¿va? Parece ya está normalizando mi conexión a internet y enseguida les comparto pantalla. Eh, Muy bien. Bueno, vamos a recuperar un poquito lo que veíamos en sesiones previas, aprovechando para que se quede como primer visto de la clase. Y bueno, enseguida comenzamos con el tema de nuestra sesión. Y bueno, precisamente nos estamos en nuestra asignatura Criminología y Criminalística. Estas primeras tres unidades hemos estado abordando lo que es la criminología. Va para la próxima unidad estaremos abordando la penología y por último la criminalística. ¿Va? Muy bien. Bueno, hablábamos precisamente de la criminología, que, bueno, va a ser una ciencia penal que se encarga precisamente del estudio del delincuente, ¿va? Y sobre todo desde la perspectiva del perfil del criminal, ¿no? Y bueno, le va a dar diferentes explicaciones precisamente al comportamiento criminal del sujeto. Puede ser a partir, por ejemplo, del entorno social en el cual se esté desarrollando, que le suscite, que le motive precisamente este, vamos a decirlo así, la incitación a delinquir, ¿va? O puede ser factores biológicos, ¿no? Genómicos, incluso en su caso, que lo lleven precisamente a la comisión de los delitos. Factores culturales, factores sociales, eh, que también pueden influenciar, ¿va? Ciertamente lo que veíamos es que hay diferentes explicaciones para explicar el fenómeno criminal. Decimos que la criminología no se queda solamente en explicar las causas, ¿va? Sino que en todo caso hacer propuestas de políticas públicas que puedan incidir precisamente en este índice criminológico y que pueda disminuir. Algunas desde el punto de vista, vamos a decirlo, reactivo, pero muchas sobre todo desde el punto preventivo. ¿Va? Es decir, si ya encontré una causa generadora de, que genere el conducta criminal, bueno, ¿qué puedo hacer precisamente para hacer que esa conducta, esa causa eh, sea atendida y que por tanto también yo pueda encontrar una disminución del, del fenómeno criminal, ¿va? También veíamos en la historia antecedente de la criminología, bueno, que hay una parte del pensamiento criminológico, tal vez no tanto como ya como la criminología formal, porque es una ciencia relativamente reciente, pero desde siempre se ha interesado el hombre, las sociedades, por descubrir o entender el por qué se comporta de esta forma el hombre. Y vemos que todas las civilizaciones antiguas precisamente lo han tenido en cuenta, ¿no? Precisamente como un fenómeno a atender. Y bueno, ya decíamos que hay una etapa más reciente, la escuela clásica, la escuela positiva, en la cual precisamente empezamos a ver ya una explicación más científica, un poquito más basada en teoría sobre la explicación del fenómeno criminal. ¿Va? Muy bien, parece ser que ya estoy teniendo mejor conexión a internet, ya estoy compartiendo en pantalla la diapositiva de la sesión. De todos modos, estaré compartiendo en la plataforma esta misma diapositiva. Muy bien, cuando precisamente nos colocamos en la historia de la criminología, en esta tercera unidad, bueno, nos abarca sobre todo las teorías jurídico-penales, por un lado, y también las diferentes corrientes criminológicas que se ha robustecido esta ciencia, la antropológica, la sociológica, la genómica, la científica, la crítica, ¿va? Hay bastantes áreas en las cuales precisamente la criminología ha sustentado sus conclusiones y sus explicaciones. Y bueno, ya sobre todo estas últimas
teorías criminológicas que estaremos abordando se ubican sobre todo más en el siglo XX y lo que tenemos de este siglo XXI. Lo que veíamos en clases pasadas, bueno, era sobre todo el siglo XIX y parte del siglo XX, digamos como la criminología clásica, positiva, que pues son las bases de la criminología moderna. Y bueno, atendiendo que precisamente en el último siglo y en los últimos 50 años se han incorporado avances científicos, tecnológicos muy importantes, se ha visto nutrida precisamente la criminología, ¿no? Lo que le ha permitido tener mayor alcance, mejor definición, y obviamente centrarla como una ciencia que auxilia en demasía pues al tratamiento de la justicia en materia penal. ¿Va? Los tribunales eh, de enjuiciamiento pues van a ocupar al criminólogo precisamente como un auxiliar que les va a ayudar a entender el iter criminis, por un lado, también puede ser incluso un modus operandi del criminal y pues en su momento a determinar incluso la individualización de la pena que será aplicable para el individuo. En esta perspectiva, bueno, precisamente la criminología actual pues incide bastante, demasiado en los juicios del orden penal. No se diga otras ramas como estaremos viendo más adelante, la penología o la criminalística, que también tienen otro tipo de aportes, ¿no? Digamos que es una rama de la justicia penal multidisciplinaria, ¿va? Se apoya de diferentes ciencias penales para poder brindar una atención adecuada, pues precisamente para aquellos que acuden ante la justicia. Y bueno, decíamos, hay diferentes perspectivas que nos pueden ayudar a entender precisamente la criminología y sus aportes. Y bueno, también estaremos viendo como las perspectivas futuras, hacia dónde se encamina la criminología, puesto que no se ha dicho todo, por un lado, seguramente los avances, la tecnología, nos ayudarán a llegar a más lados. Además de que, bueno, hay nuevos contextos, nuevas realidades en donde se desarrolla el crimen. Ya lo comentábamos en otra sesión, por ejemplo, el ámbito de lo virtual, del ciberespacio, ¿va? Que en este momento es casi, casi como un espacio eh, al que no se le pone la atención debida, hablando desde el punto de vista de la autoridad, y eso, pues, caldo cultivo perfecto para que se desarrollen día a día, no pocos, sino miles o decenas de miles de delitos, ¿no? Vemos en las noticias frecuentemente, precisamente, pues muchas formas de suplantación de identidad, de phishing, de hackeo, de transgresión a información sensible, ¿no? De las personas que vamos dejando pues una huella digital precisamente en nuestro andar en el ciberespacio. Recientemente, por ejemplo, veía de un hackeo masivo, ¿va? En el cual se veían cometidas millones, si no es que cientos de millones de información de personas que van desde lo más sencillo, a lo mejor un correo electrónico de una persona, la dirección de correo electrónico, hasta información más relevante como pues a lo mejor fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, datos como de seguridad social, eh, o algo más específico que pues obviamente en las manos equivocadas pues pueden servir para a lo mejor desentrañar una contraseña. Entonces decíamos precisamente la criminología tiene mucho por avanzar, mucho por aportar, precisamente porque hay nuevos contextos en los cuales se está desarrollando. Y bueno, hablando del tema ya en particular que nos ocupa, bueno, la criminología
señalábamos que hay escuelas jurídico-penales que nos pueden ayudar a entender precisamente este comportamiento criminológico del individuo. Tenemos, por ejemplo, la escuela clásica, a su vez la escuela positiva, que era sobre todo la que hacíamos énfasis la sesión pasada, y bueno, también tenemos una escuela ecléctica, mucho más amplia tal vez en cuanto al entendimiento y explicación del fenómeno criminal, y no por esto digamos que una es mejor que la otra. Me han dicho, se han dado en determinado momento, en determinado contexto, y han hecho los aportes que han debido, ¿va? Seguramente alguna ha superado la otra o se han ido perfeccionando, pero es natural, obvio, que esto suceda, porque se van incorporando nuevas perspectivas, nuevas tecnologías, nuevos conceptos. También, pues, tiene que ir profundizándose el estudio de esta criminología. Y bueno, respecto a la escuela clásica, pues tenemos precisamente a César Beccaria y Jeremy Bentham como algunos de los principales autores de esta criminología, y bueno, que son los que sientan las bases, precisamente, ¿va? Eh, eh, Puesto precisamente que en sus estudios sobre el delito, sobre la ley penal, bueno, pues empiezan a establecer que tiene que haber una cierta proporcionalidad del castigo con la conducta realizada. Puesto que previo a este tipo de pronunciamientos, el castigo era indistinto. Por ejemplo, privación de la libertad personal para todos, ¿va? No importando el tipo de castigo o la magnitud del delito cometido, sobre todo, perdón, sobre la magnitud del delito cometido. ¿Va? Entonces, a un delito mínimo podía caer una pena grande, como a un delito grande una pena igual mayor. ¿Va? Entonces, al no haber esta proporcionalidad, pues sí se provoca un tipo de injusticia. Eh, por un lado, o dos, a lo mejor no solamente en la pena privativa de la libertad, sino a lo mejor un castigo físico, corpóreo, muy, muy fuerte, ¿no? Que no contribuye precisamente a a que la conducta se deje de realizar, sino simplemente pues a desquitar. Entonces, esta escuela clásica, precisamente decíamos, viene a establecer una pauta distinta a la proporcionalidad de la falta cometida, la misma proporción que castigo vamos a imponer. Más en adelante tenemos en esta escuela positiva que abordábamos en la sesión pasada a Lombroso, a Enrico Ferri, ¿va? Que precisamente pues empiezan a basar la explicación del fenómeno criminal en el aspecto biopsicosocial del individuo. Y bueno, aspectos biológicos como a lo mejor rasgos faciales pudiera ser. Señalábamos que entre a lo mejor rasgos faciales más primitivos se consideraba precisamente que el individuo era más proclive a la, a la comisión del delito, ¿va? O factores sociales, por ejemplo, pues en qué entorno socioeconómico se ha desarrollado la persona, y eso que tanto le ha generado una conducta criminal. Disculpa, continuamos. Y o factores psicológicos, precisamente, que puedan generar también una conducta
delictiva, ¿no? Al individuo. Un comportamiento, por ejemplo, antisocial, ¿no? El cual, o un comportamiento, pues, que rete a las figuras autoritarias, bueno, también eso le va a generar un impacto, a la intercriminis. Y bueno, ya decíamos una escuela ecléctica en la cual ya de una perspectiva multidisciplinaria, pues se trata de dar una explicación del fenómeno criminal, ¿no? Y bueno, ya abordan, decíamos precisamente, de una perspectiva mucho más compleja, mucho más amplia al fenómeno criminal. Y bueno, también esto ayuda a que se dé un resultado también bastante más amplio. Ya decíamos en la sesión pasada que hay críticas, obviamente, a las perspectivas de la escuela positiva, por a lo mejor estar muy enfocadas o no tomar en cuenta algunos aspectos que pudieran ser relevantes. Muy bien. Hablando específicamente de la corriente antropológica, bueno, tenemos que hacer mención que precisamente esta busca entender, por ejemplo, a partir de la historia de las civilizaciones, la génesis criminal, ¿va? Precisamente cómo cada civilización a lo largo de la historia no deja de lado este aspecto, ¿va? De qué manera se organizaba la sociedad, eh, de tal manera también se llegaba a cometer uno que otro tipo de delito, ¿va? Es decir, aunque hay tradiciones universales como por ejemplo la privación de la vida y que en prácticamente todas las civilizaciones se castiga, eh, algunos datos culturales pueden hacer que cambie esta posibilidad. Por ejemplo, en una sociedad altamente moralista, puede ser que sea permisible el duelo a muerte, precisamente porque pues está salvaguardando el honor y que entonces pues siguiendo unas ciertas reglas, un cierto ritual, pues sea válido el matar a otro, ¿no? Batirse en duelo, por así decirlo. Mientras que en otras civilizaciones, otras culturas con otra carga cultural, axiológica, también van a tener otra perspectiva por la cual a lo mejor se castiga el delito de homicidio, repito, hablando de una misma figura, el privar de la vida a otro, pero ciertamente los rasgos culturales inciden e influyen en de qué manera se castiga o de qué manera se contiene como realizado este tipo de delito. Y bueno, decíamos, toma en cuenta precisamente las prácticas sociales, los rituales, las normas culturales, para precisamente determinar la comisión de un delito. Por ejemplo, sobre todo nos ayuda mucho cuando comparamos civilizaciones que sean muy distintas unas de otras. ¿Va? Por ejemplo, nosotros pertenecemos a una cultura occidental y esta cultura occidental tiene una perspectiva muy particular de su cosmovisión, ¿no? Completa, completamente muy particular la cultura occidental. Cuando la comparamos, por ejemplo, con la cultura oriental, bueno, pues ahí vemos las diferencias notables entre una cultura y otra. O, por ejemplo, las culturas precolombinas, todo lo que existía en el continente americano antes del descubrimiento de América, también tiene una perspectiva diferente, ¿no? Porque las culturas, los rituales, los valores eran muy distintos, muy distintos a los que en su momento Occidente había generado durante el medievo, ¿va? Y precisamente cuando estos dos mundos se encuentran en el finales de 1400, principios de 1500, pues no se entienden, ¿no? Y denominan, por ejemplo, bárbaros a las civilizaciones mesoamericanas, precisamente por la forma en la cual viven, por la forma en la cual se comportan y sobre todo, pues, en su caso, por la forma en la que establecen el castigo. Pero bueno,
una vez más, la corriente antropológica pues se encarga precisamente de desentrañar estas características y con base en ellas hacer una explicación del comportamiento criminal. Eh, a fin de cuentas, esto sigue avanzando. ¿Por qué? Porque en estos momentos nuestras civilizaciones o las sociedades están evolucionando muy rápidamente. ¿Va? Podemos hablar, por ejemplo, de los últimos 50 años, y en este tan periodo corto de tiempo, digo que 50 años a lo mejor no suena un periodo de tiempo largo, pero repito, si lo vemos a nivel civilizaciones, pues tenemos civilizaciones de hace poco más de 3.000, 4.000, 5.000 años, dependiendo en qué civilización te estés encontrando, y en los últimos 50 años hemos tenido cambios contextuales impresionantes. Decíamos simplemente el desarrollo de las telecomunicaciones ha hecho un cambio enorme en el comportamiento de los individuos, obviamente del comportamiento también criminal. Y no sabemos qué nos depara. ¿Va? La tendencia que tenemos en este momento pues es seguir incidiendo en la virtualidad, ¿no? En la virtualidad. Y por ejemplo está de moda el tema de las inteligencias artificiales. ¿Va? Entonces puede ser que en algún momento una inteligencia artificial sea utilizada de mala manera, de mala forma, tal vez, para la comisión de un delito. No estoy diciendo que se haga, ¿no? Pero digo, al tener un elemento nuevo, pues siempre está latente esta posibilidad de ocuparlo. Va por lo que precisamente la antropología criminológica explicará el contexto del desarrollo de una sociedad y precisamente de sus valores, de sus rituales, eh, y de cómo incide esto en el fenómeno criminológico. Permítanme. Quiero compartir un video, nada más que no puedo salir de la... A continuación hablaremos de la dirección antropológica de la criminología. La antropología estudia al hombre y sus obras, comparando constantemente las costumbres de una sociedad con las de otras, para ofrecer una visión amplia de las costumbres y formas de vida de la gente. La antropología se divide en varias ramas, las cuales son la cultural, biológica, arqueológica, lingüística y criminológica. La antropología cultural nos permite interpretar el mundo, darle un significado a las cosas, como lo son los mapas o planos, para orientar la conducta. La cultura se transmite en sociedad y se aprende también en ella. Las características de la cultura es que son universales. Ahora hablaremos de la antropología biológica, que es el estudio de la variación biológica humana en el tiempo y en el espacio. En esta rama de la antropología se encuentra la evolución humana, el crecimiento y el desarrollo humano. La ostología antropológica, que esta es la aplicada para el estudio de las poblaciones antiguas y estudios forenses. También al estudio general del comportamiento humano, que tiene como punto de partida el cuerpo. Otra rama de la antropología es la antropología arqueológica, que es la que se reconstruye, describe e interpreta el comportamiento humano y sus patrones culturales a través de los restos materiales. Los arqueólogos también reconstruyen los patrones de comportamiento y estilos de vida del pasado mediante excavaciones. Entendemos que es cavar una sucesión de niveles en un sitio en particular, para así encontrar los restos de plantas y animales. Otra rama de la antropología es la lingüística,
que es la diversidad del lenguaje que existe en el tiempo, el espacio y la sociedad. En esta rama estudia el lenguaje para encontrar sus principales características y así poder describir, explicar o predecir los fenómenos lingüísticos. Dependiendo de sus objetivos, estudia las estructuras cognitivas de la competencia lingüística humana o la función y relajación del lenguaje con los factores sociales y culturales. Por último, tenemos la rama antropológica criminológica. Esta nace en 1876 pretendiendo dar una explicación integral del hombre delincuente, estudia las características del hombre criminal y el hecho antisocial y la criminalidad. César Lombroso fundamenta la teoría del delincuente nato. Contempla al sujeto delincuente y establece en él un punto clave de solución al problema de la delincuencia. Estudia el comportamiento criminal, en especial a los criminales de su época. Trató con enfermos mentales y elaboró una serie de notas de las que extrajo las características de distintos tipos de delincuentes, a quienes clasificó de acuerdo con sus caracteres antropológicos y psicológicos. Un estudio sobre diferencias antropológicas entre salvajes y civilizados. Al observar el cráneo de un criminal, deduce que podría existir una raza o una especie diferente a lo que serían los criminales. Lombroso clasificó a los delincuentes a través de su obra. Los clasificó como delincuente nato, delincuente locomoral, delincuente epiléptico, delincuente loco, delincuente ocasional y delincuente pasional. El delincuente nato sería el sujeto que no evolucionó. El delincuente loco moral, el sujeto sin razón aparente que envenenó a su madre y asesinó a su hermano. Este era un delincuente que no podía elevarse a comprender el sentimiento moral. El delincuente epiléptico. Lombroso señala dos tipos de epilepsia: la real, en la cual hay ataques en el sujeto, en el cual cae al suelo y echa espuma por la boca. Y en la otra no hay ataques, sino tendencias a la vagancia, precocidad sexual y alcohólica. Otro sería el delincuente loco, el sujeto que ha cometido un delito y después se enloquece en la prisión. Otro sería el delincuente ocasional. Y por último tenemos el delincuente pasional, que no es un delincuente loco, tampoco tiene efectos atávicos, ni epilepsia, ni locura moral. A continuación hablaremos de la dirección antropológica de la criminología. Continuamos precisamente con la corriente biológica en la criminología y bueno, precisamente esta se centra en aspectos de la persona, bueno, que tienen relevancia desde el punto de vista biológico. Ya señalábamos, ¿no? Checar características físicas, fisiológicas que precisamente pueden generar una mayor incidencia en el comportamiento criminal, ¿no? Y precisamente pues, de qué manera estos
elementos biológicos, pues tienen una influencia en el comportamiento criminal. Bueno, hemos avanzado tanto en esta perspectiva que, bueno, pues desde que hay un mapeo genético del ADN humano, bueno, pues se busca precisamente generar una relación causa-efecto entre ciertos marcadores genéticos que pudieran a lo mejor hacer más posible una persona a cometer delitos que otra. Esto sobre todo un estudio pues masivo, un estudio de muchos individuos, muchas personas, y quiero hacer énfasis en que no explica que precisamente un perfil genético forzosamente va a ser criminal. No lo ves de esa perspectiva porque si no nos estaremos adentrando en un terreno bastante complejo. Me han dicho como que señala hay una tendencia o hay una posibilidad. ¿Por qué? Porque decíamos hay otros factores precisamente que pueden incidir. A lo mejor una persona genéticamente pudiera tener algunos marcadores genéticos que lo hagan posible, pero tal vez no tiene los detonantes sociales, culturales, educativos, del entorno en el que se desarrolla, que lo disparen, ¿verdad? Y a lo mejor otra persona que pudiera no tener precisamente esos marcadores genéticos con incidencia al crimen, sí está inserto en un entorno, en factores que lo llevan precisamente a esta incidencia criminal. También, bueno, hemos avanzado a encontrar en aspectos de la criminología con perspectiva biológica a factores neurológicos y cerebrales, ¿no? Que precisamente pudieran generar esta actividad criminológica. Por ejemplo, desde lesiones cerebrales, ¿no? Que cambian mucho la personalidad del individuo. ¿Va? Se tiene, por ejemplo, conocimiento que ante algunos traumas craneoencefálicos, pues la persona puede cambiar incluso de personalidad, precisamente porque hay un movimiento muy grande precisamente en su cerebro respecto a una lesión ocasionada por algún accidente, algún percance, y a lo mejor esto lo hace que sea más proclive a tener esta incidencia criminal. O alguna enfermedad, no necesariamente tiene que ser un accidente, hay enfermedades que también generan pues esta alteración del tejido cerebral y que precisamente esto, pues en la química de las conexiones neuronales también haya un comportamiento distinto. A la luz de esta teoría, me viene a la mente una película ya un poquito antigua, pero que precisamente nos habla como que desde esta perspectiva, cómo se pretendió en su momento disminuir la criminalidad de la persona. Es una película de Jack Nicholson, ya una película algo antigua. Creo que se llama la película en español Sin lugar a escape. No me acuerdo si ese es el nombre correcto. Una traducción literal es El vuelo de la mosca, algo así se llama la película. Y bueno, nos muestra precisamente a un joven Jack Nicholson, que es una persona pues proclive al crimen. Llega a un centro psiquiátrico y bueno, el tratamiento que ellos le dan es terapia de electroshocks, ¿va? Y así buscan precisamente que la persona pues modere su conducta. Y bueno, lo que no tenían previsto, o tal vez sí y no les importaba, porque eran delincuentes, es que precisamente cambiaban toda la química cerebral con las conexiones neurales con los electroshocks. ¿Va? No les adelanto mucho de la película, pero pues a final de cuentas no es el mismo el individuo después de una terapia larga, repetitiva, de electroshocks, ¿no? Cambia mucho este individuo, precisamente por esta terapia, pues que era obviamente a todas luces inhumana, de derechos humanos, pero que pues sí llevó
a aplicar en algún momento del siglo pasado. Si encuentro ahorita el nombre de la película, igual se las comparto para que la tengan prevista y bueno, puedan comparar precisamente pues esta perspectiva. Repito, y aquí lo hablamos de una forma un poquito más seria, un poquito más concreta, pero precisamente esta película pues, nos permite verlo de una manera pues, ejemplificativa, ¿va? Y bueno, decíamos, las perspectivas de esta corriente biológica, de la criminológica, pues no se ha abarcado al completo, ¿va? Todavía tenemos factores que pueden ayudarnos a ampliar esta perspectiva. Decíamos, pues hay avances significativos en la tecnología genómica, el análisis de ADN y que pues en su momento pueden ayudar a entender esta influencia biológica que tiene en el comportamiento del criminal, ¿no? Y bueno, decíamos, todavía falta mucho por decir entre esta relación de la genética y la criminológica, que nos pueda precisamente poner a detalle esta situación. Muy bien, avanzamos en la siguiente perspectiva. Veíamos precisamente... Hola, hola, profe, buenas noches. Muy buenas noches, maestra. Perdóname que te interrumpa. ¿Qué crees que no se ve nada en tu pantalla? Sigue sin verse, siempre me pasa eso. A ver. Pero creo que en la grabación sí me aparecen las pantallas. Pero a ver, déjeme quito y vuelvo a compartir la pantalla. A ver. No sé Sí, si no a lo se mejor conectó usted... nadie nuevamente. Igual, no, igual y se mandó el aviso semanal, precisamente de la sesión y de la liga de la sesión. Ok. Ya nuevamente estoy compartiendo pantalla, no sé si ya se alcanza a ver. Sí, ahora sí ya se ve. Ya. Sí, creo que ya ve que la semana pasada también me hizo comentario, pero en la grabación sí me apareció, no sé si hay ahí un pequeño fallo al momento de conectarse, que no la muestra, pero en la grabación sí me aparece las diapositivas que estamos compartiendo. Ok. Adelante, maestro. Gracias. Muchas gracias. Decíamos que en otras sesiones, precisamente lo que es la sociología criminal, ¿no? Y veíamos precisamente cómo la sociología, en lo general, se encarga de explicar los fenómenos sociales y de sus incidencias, de sus efectos, de sus causas, y obviamente nos ayuda para explicar, ¿no? Cómo un fenómeno social tiene relevancia. Y tiene muchas aplicaciones de la sociología, inclusive hay una sociología educativa, ¿por qué? Porque se considera precisamente que la educación es un fenómeno social que se da entre muchas personas, pero en la sociología tiene muchos ámbitos de aplicación, porque fenómenos sociales hay demasiados, ¿va? Por ejemplo, el fenómeno social de la integración familiar, el fenómeno social, por ejemplo, en otra perspectiva, de la separación de las familias a través del divorcio, el fenómeno social de los levantamientos revolucionarios, por ejemplo, también son aplicables. Entonces, la sociología precisamente busca entender esta interacción de los individuos y qué sucede de esta interacción. Viendo la obra de una perspectiva criminológica, pues bueno, la sociología criminal busca precisamente entender precisamente pues por qué hay un comportamiento anómalo, ¿no? Un comportamiento del individuo que sale del contexto social, ¿no? La sociedad por sí misma busca subsistir, busca trascendencia, y busca a fin de cuentas pues una paz, un bienestar, un cierto orden. Pero de repente hay individuos pues que se desvían de esta línea y que actúan de forma que laceran, que van lastimando a la sociedad. Y ya cuando lo vemos a nivel
mega, a nivel amplio, precisamente vemos que hay fenómenos incluso sociales que tienden a lo criminal, ¿no? Tienden a lo criminal. Digo, lo podemos ver incluso en nuestra realidad actual, ¿no? Estamos en este momento en un contexto social en el cual, pues, prácticamente todos los días estamos oyendo de fenómenos criminales. Precisamente leía yo una noticia en estos últimos, en el día, incluso en el transcurso del día, de una universidad de Veracruz que tuvo que cesar actividades en un cierto horario del día. ¿Por qué? Porque ya la cuestión de la delincuencia a cierto momento del día, ya para oscurecer, no estaba muy bien asegurada la integridad de los estudiantes, por un lado, y dos, que tenía esa misma universidad veracruzana un proyecto de cultivo que tuvieron que frenar porque le estaban pidiendo también cobro de piso, ¿no? Por ejemplo, vamos a incluso a un proyecto universitario, pues que estaba generando tal vez algún tipo de aprovechamiento del tipo de recursos, pues también hasta ahí llegó el cobro de piso. Entonces vemos que, por ejemplo, el fenómeno criminal, pues no está dejando ámbitos sociales sin dejar de tocar, ¿no? A todo el mundo le está tocando, a las personas del comercio informal, a las personas de los comercios establecidos, a la misma autoridad, por ejemplo, también, ¿no? Le está llegando este golpeteo. Y bueno, la sociología criminal precisamente lo que busca es entender la relación, decíamos, del comportamiento criminal con la estructura social, con el entorno en el cual precisamente el individuo empieza a vivir. Y bueno, puede precisamente hacer énfasis precisamente en las desigualdades sociales, y si a lo mejor estas desigualdades influyen precisamente en que haya un delito o una incidencia delictiva mayor. Y repito, puede ser muy, muy amplio el campo de estudio de la sociología. Visto lo anterior, bueno, también las perspectivas que nos puede ofrecer la corriente sociológica es amplia, es amplia. ¿Por qué? Porque una vez más hacemos énfasis en que hay nuevos contextos sociales en los cuales nos estamos insertando, y que, bueno, pues va a generar también un nuevo tipo de delitos. No se diga, por ejemplo, la migración, ¿no? Estamos en un fenómeno migratorio de personas que están teniendo que abandonar precisamente sus lugares nativos, ya sea por guerra, por persecución política, o incluso por la misma criminalidad, ¿no? Se están teniendo que salir de sus lugares de convivencia habitual, y esa migración va a ocasionar también un movimiento de, de la incidencia delictiva, ¿va? Entonces, pues también la tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, sobre todo una de las corrientes creo que más llamativas de la criminología es aquella de la perspectiva criminológica, puesto que precisamente busca entender la psique, ¿verdad? Lo que pasa dentro del individuo, y que lo lleva precisamente a la comisión de delitos. Y bueno, aquí tenemos a diferentes autores que se hacen presentes, y que cada uno precisamente pues detalla o da una justificación, no solamente una justificación, pero o una explicación de por qué la persona se comporta de cual o tal forma. Y bueno, esto puede precisamente incidir también en las políticas que se pueden desarrollar para disminuir la incidencia delictiva. Ya porque, digo, desde el punto de vista psicológico, bueno, pues se cree o se desea que haya una cierta higiene mental, ¿va? No hay una salud perfecta o completa del individuo en lo mental, pero sí a lo mejor hay algunos aspectos que pueden hacer que el individuo sea más proclive al mismo. Por ejemplo, en la actualidad, pues la cuestión del estrés, la ansiedad, la depresión,
algunos factores psicológicos pueden incidir precisamente en el comportamiento del individuo y que puede generar un comportamiento hasta cierto punto delictivo. También un aprendizaje social de una persona que pues a lo mejor pertenece precisamente a una familia o un entorno criminológico y cómo sus estructuras cognitivas, en su caso conductuales, se van desarrollando o se van eh, perfilando precisamente a una conducta criminal, ¿va? Y bueno, de entender aspectos como la personalidad, ¿no? La motivación, los procesos mentales, ayudan a dar un entendimiento del comportamiento delictivo, ¿no? De la persona. Y bueno, pues igual en sus perspectivas, pues esta corriente psicológica pues todavía tiene mucho que abordar, porque pues no se ha agotado precisamente la materia de estudio de la psicología y por lo tanto la psicología criminal o la teoría criminológica psicológica también tiene mucho que abordar. Muy bien. Tenemos de igual forma, pues la corriente clínica en la criminología, ¿no? Esta tiene un poquito más de aplicación práctica, un poquito más forense precisamente en el comportamiento criminal. Y bueno, pues detallar o encontrar pues los factores clínicos, psicológicos del individuo que contribuyen, dicen, a este comportamiento criminal. Y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, pues no se queda solamente en la explicación de las causas, sino pues en su caso también pues las políticas públicas que puedan ayudar a combatir esa incidencia y lo mejor de todo a prevenir, ¿no? Señalar, a ver, tenemos esta situación ya identificada que está generando precisamente un desorden o un comportamiento criminológico amplio. Bueno, ¿qué podemos hacer para reducirlo, ¿no? Y aplicarlo, ¿no? Entonces, también esta perspectiva, bueno, tiene pues una incidencia sobre todo muy conductista de entender, ¿no? Precisamente qué es lo que genera que el individuo tenga este comportamiento. Y bueno, desde la perspectiva forense, bueno, pues entra, decíamos, creo que sobre todo en el estudio, por ejemplo, de los centros penitenciarios, ¿no? Ese va a ser hasta cierto punto el mejor ámbito de estudio de la conducta criminal. ¿Por qué? Porque pues, no se puede estudiar tanto la criminal o al criminal fuera ¿no? de la prisión. Porque obviamente pues, busca tener anonimato, busca no estar, ser identificado, pero ya cuando los tenemos presos precisamente en los centros de readaptación social, bueno, precisamente el equipo criminológico de las penitenciarías, pues entran a estudiar todos estos factores. Y con la entrevista criminal, la perfilación criminal que hacen de cada uno de los individuos, pues se atiende a generar un tratamiento penitenciario complejo, multidisciplinario y personalizado, ¿no? Que precisamente pueda ayudar a que este individuo se readapte, se reeduque y se reinserte más adelante, ¿no? Entonces es también una corriente bastante rica que tiene, repito, mucha aplicación en la actualidad y que tal vez se le da poca importancia. ¿Por qué? Bueno, porque pues, conocemos que, por ejemplo, las cárceles, las prisiones, pues, no necesariamente ayudan a que la persona
decimos se reinserte, se readapte, se reeduque, pero no creo que sea culpa de esta corriente criminológica clínica. Más bien dicho es que están rebasadas, ¿no? En este caso, o sea, las cárceles, en el caso de nuestro país, hay algunas que están rebasadas al 300, 400, 500% de su capacidad y por lo tanto el equipo que pudiera tener incidencia en ese tipo de estudios no puede darse precisamente eh, la amplitud del hogar. Además de que día con día se van incorporando nuevas personas a estos centros penitenciarios, hacen que se vuelva muy difícil, muy complejo el tener resultados eficientes y eficaces. Pero bueno, ¿a qué nos lleva esto? Que bueno, precisamente se requieren más profesionales en este ámbito y precisamente pues esta maestría pues nos coloca, ¿no? En esta perspectiva de poder incidir y poder aportar a esta eh, a la disminución del fenómeno criminal. Muy bien, vamos a hacer mención precisamente de lo que tenemos pendiente para esta tercera semana de estudio. Tenemos que realizar un cuadro comparativo de las corrientes criminológicas abordadas. Podemos elegir al menos dos corrientes criminológicas. Puede ser la antropológica, puede ser la clínica, puede ser la crítica, puede ser la psicológica, puede ser la sociológica, puede ser la biológica y al menos colocar dos criterios diferenciadores entre estas corrientes. Por favor, no olviden revisar los recursos que se colocaron en la plataforma. Son bastantes. Compartí varios recursos textuales. Les compartí una presi. Les compartí también, me parece que un video. Y otro tipo de recursos, algunos sitios precisamente de internet que abordan estas diferentes corrientes de la criminología. Revisen precisamente esos recursos para que puedan tener materia de sustento de su cuadro comparativo. También, como en todas las asignaciones, les solicito que hagan investigación independiente. ¿Va? Procuro yo compartirles en las sesiones semanales recursos suficientes, amplios, vastos, que les puedan ser útiles. Pero bueno, si ustedes se encuentran propios, mucho mejor. Además, recuerden que la citación y referenciación van en el caso de los recursos que les estoy aportando. Si revisan, precisamente tiene o les incluyo yo la referencia en formato APA para que cuando citen y referencien en sus trabajos ya lo tengan mucho más simple, mucho más sencillo ese apartado de sus fuentes que ocupen de investigación independiente, procuren que éstas tengan esta citación y referenciación en formato APA. ¿Para qué? Para que decíamos, tengamos sobre todo un trabajo profesional al nivel de maestría en el que nos encontramos, por un lado, y bueno, pues también en respecto de la integridad académica y pues de los autores que estamos ocupando para nuestros trabajos. Retroalimentando rápidamente las actividades 1 y 2, bueno, he encontrado en relación con el módulo pasado mucha mejora, sobre todo al momento de generar ustedes sus introducciones y conclusiones, ya no son tan escuetas, tan pequeñas, ya están mucho más nutridas. Veo también ahí su avance, su contribución. Y también estoy notando que ya empezamos a trabajar esta parte de la referenciación, al menos en formato APA. ¿Va? Entonces, sigamos con ese avance. Decía, ya se empieza a notar precisamente los trabajos a nivel posgrado que se están generando y bueno, pues no bajemos la guardia. Les recuerdo que este cuadro comparativo de las diferentes perspectivas criminológicas que
que corresponde a esta semana, tiene un valor de 10% para que no lo dejen pasar. Chequen bien las indicaciones que la plataforma conlleva para que incluyan, como siempre, portada, índice, introducción, el desarrollo de su cuadro comparativo, sus conclusiones, sus referencias, y si quieren colocar anexos, bienvenidos a esos anexos, imágenes, videos, links de blogs, de podcasts, de noticias que tengan relevancia con el tema, pueden colocarlos como anexos y son bienvenidos porque nos nutren precisamente nuestro trabajo. Y bueno, como último recordatorio, próxima semana tenemos Masterclass, va precisamente en el horario de nuestra sesión, vamos a tener Masterclass. El tema a desarrollar es participación ciudadana. Precisamente un tema que tiene relevancia en este momento porque estamos precisamente a un día, mañana, el día de mañana, comienzan las campañas electorales del proceso electoral presidencial. ¿Va? Entonces, considero yo que el tema precisamente toca un punto importante, la participación ciudadana, que no quede solamente en las campañas políticas, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es esta chamba que tiene precisamente aquel que desea tener un puesto, ¿no? De elección popular. Yo les propondría que hagamos la otra parte. ¿Qué hacemos los ciudadanos para enriquecer precisamente este proceso electoral? ¿Va? Así que próxima semana, en este mismo horario, de 8 de la noche a 9, tendremos la masterclass con el tema participación ciudadana. Por favor, asistan, no se la pierdan. Está abierta también a la comunidad universitaria para que puedan incorporarse y pues que participemos. Digo, es un tema que anteriormente he podido impartir, en el cual pues la participación lo enriquece aún más. Muy bien. Precisamente agotado el tiempo de nuestra sesión, vamos a dar por concluida la misma. Y bueno, por favor, revisen su plataforma, revisen sus indicaciones y envíen de preferencia poquito antes de que cierre la semana sus tareas para que evitemos cualquier situación de la plataforma se saturó, me quedé sin internet, no tuve luz, etcétera, que nos genera de repente conflicto. Ante cualquier situación, bueno, pues están los correos electrónicos para que podamos revisar en lo particular ya cualquier situación. Vamos a concluir la sesión del día de hoy. A la brevedad les comparto el link de la grabación, también les comparto el link de la diapositiva que se ocupó para que la puedan rescatar y la puedan sumar precisamente a los recursos de esta semana. Por mi parte sería todo. No sé si alguien más se incorporó. Y si hubiera alguna duda o comentario, por favor, estoy atento a las mismas.